tanta migración de retorno de Estados Unidos. El tema que me invitó, me favor de invitar el doctor Enrique Chávez, como decía, es drogas y violencia. Quiero tratar de dilucidar cuál es esta relación. Es una relación muy compleja, porque es una relación desde el nivel macro hasta el nivel interpersonal, y cómo debemos diferenciar y quizá reflexionar y entender mejor el tema para poder establecer mejores políticas. Hablaré un poco sobre el problema en México y después me iré a los programas de prevención y tratamiento, como fue indicado. Para ejemplificar un poco a qué me refiero con estas múltiples dimensiones, ¿cuál es este macroconcepto que estamos viviendo en México en términos de la violencia y las drogas? Y este es un análisis del doctor Weidman y colaboradores en su libro sobre política de drogas y salud pública, y me pongo algunos de los países que ellos comparan, pero por ejemplo pensamos en México, sí tenemos un alto nivel de narcotráfico y un muy alto nivel de crimen, pero nuestros niveles de consumo, a pesar de que están creciendo, todavía son bajos. El narcomenudeo también creciendo, pero comparativamente con estos otros países bajo, y desde luego el delito por las personas que tienen dependencia de las drogas. Si lo comparamos, por ejemplo, con el Reino Unido, ellos tienen bajo nivel de narcotráfico y bajo crimen, y tienen más niveles de consumo y más problemas de violencia con los adictos. Tienen muchísimas más personas enfermas que nosotros. Sin embargo, el problema en México se siente y es mucho más grave, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas dimensiones? Pues entender que que si bien hay una relación entre la política de control de las drogas, que ha sido una política muy prohibicionista y que ha llevado a muchos términos de violencia, tampoco podemos pensar que cambiar la perspectiva al otro lado va a modificar las cosas definitivamente. Tendríamos siempre delitos y personas con mala salud, y por otra parte también tendríamos muertes innecesarias y otros daños. Pero me parece que lo más importante es visualizar este elemento que también se tocaba en la conferencia anterior, con este análisis de las poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, que estos daños se verían concentrados en las personas más vulnerables por cuestión de raza, género, origen, y que han sido social y económicamente marginados. Y ellos son nuestra especial responsabilidad en nuestros programas de prevención y tratamiento. Entonces tendríamos este sistema complejo en donde hay factores que tienen que ver con este macroambiente, otros que tienen que ver con el ambiente un poco más cercano, en relación con las colonias donde vivimos, lo que está más relacionado con el ámbito personal y lo que está relacionado con la persona. Y ver todas estas dimensiones nos permitirá, creo, encontrar respuestas mejores que las que tenemos hasta ahora. Ahora, ¿por qué América es diferente al resto del mundo? Pues por su altísimo nivel de homicidios, ¿no? Este es un dato del Informe Mundial de Homicidio de Naciones Unidas. La línea azul es América, la línea roja es Europa y la línea más clara es Asia y Oceanía. Entonces vemos esta dimensión de la violencia en las Américas que no tiene precedente. Tiene una característica muy difícil, que afecta a la población joven entre 15 y 29 años, que afecta básicamente a los hombres, es 4 veces más alto en los hombres, y entonces se viene a sumar a este problema de la violencia contra la mujer. Y aún en estas situaciones de conflicto, las mujeres también son más asesinadas, pero ahora tenemos esta dimensión también de los hombres jóvenes. Y desde luego la asociación con el crimen organizado y las pandillas. Entonces, ¿qué tenemos? Disminución de las tasas de homicidio, como había aparecido siempre y en muchos países, y este crecimiento tan importante cuando cambia la política de drogas, una disminución
al principio de esta administración, aunque pues hay evidencia que estamos llegando de regreso a los niveles más altos que se tenían en la administración anterior. Pues una pregunta que nos hacemos es ¿quién está ejerciendo la violencia? Bueno, no tenemos demasiada información, pero realmente qué proporción de los homicidios son atribuidos al crimen organizado. Pues este es un análisis que se hace a partir de los datos del INEGI y de la Secretaría de Seguridad Pública, pero también de lo que sucede en los medios, y este grupo plantea ciertos criterios para decir si el crimen fue cometido por el crimen organizado o no. Y digamos, hay variaciones de acuerdo con las fuentes de información, estaría entre el 34 y 55%, pero entonces la pregunta es quién es responsable de las otras muertes y qué está pasando, probablemente la validación de esta conducta y en lo muy específico que compete a nuestro campo y a lo que nosotros podemos hacer de contribución pequeña a este gran problema es, se está replicando esta violencia y estamos formando gentes violentas, adolescentes violentos, jóvenes violentos, y qué podemos hacer para revertir esta situación, y vamos a hablar un poquito más ya de los datos específicos de nuestras encuestas. El doctor Rafael Lozano hace un análisis interesante que muestra el crecimiento para los hombres, como ya vimos, pero también para las mujeres. Y un elemento que nos hace y que es muy preocupante es, tengo los colores invertidos en esta diapositiva y no la cambié, una disculpa, pero él nos plantea en los hombres esta disminución que hay tan marcada de la esperanza de vida, y luego cuando quitamos la muerte por homicidios y se queda la muerte por otros factores, esta disminución en la esperanza de vida de los hombres disminuye y tenemos entonces una situación normal. Entonces sí, la disminución de la esperanza de vida está relacionada con el homicidio en la población, ¿no? Y creo que eso es algo que a todos nos preocupa. Y por otra parte, pues como por causas de muerte, parte de su estudio de la carga global de enfermedad, pues la muerte por violencia en México pues tiene el primer lugar comparado con lo que se ve en otros países, ¿no? Donde tenemos pues muerte por otras razones también. Ahora, en este ambiente en el que están viviendo nuestros jóvenes, sobre todo estos que viven en las comunidades marginadas, donde también por el tema de drogas y los problemas de la salud mental son discriminados, es decir, hay una discriminación fuerte contra los jóvenes. Vemos que viven muchos de ellos en estas comunidades muy inseguras, y aquí estamos comparando las respuestas de las encuestas que nos dicen que en su colonia hay amenaza con armas, amenaza en la seguridad de las familias, o ataques con armas o violación. En azul están las amenazas y en amarillo y en naranja están los ataques, y vemos que aquellos que consumen metanfetaminas inhalables tienden a vivir en las comunidades más inseguras, pero pues es frecuente que reporten problemas de armas y de violación en estas comunidades, y este es el entorno en el que están viviendo. Si nosotros vemos ahora la conducta de las personas que usan estas sustancias, pues vemos cómo aquellas personas que reportan consumo de metanfetaminas tienen una proporción más importante de conductas antisociales o de problemas de conducta graves, y esto es más significativo que para cocaína, y estas columnas incluyen haber usado objetos como armas, cuchillos, vender drogas o usar pistolas, que llega casi al 10% de los que están consumiendo estas sustancias. Entonces, esta preocupación de que no es nada más la experimentación, sino también aquello que está en su entorno y que los hace tener estas otras conductas. Soy más de la idea de pensar que son factores del contexto que causas del uso de drogas, y que estas conductas, como lo vamos a ver más adelante, tienen que ver en estos múltiples riesgos que tienen estos jóvenes, principalmente los que viven en escenarios de pocos recursos y oportunidades.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Es que para poder entender este complejo tema ya en el nivel más cercano a la persona, tendríamos la droga, tendríamos al individuo y tendríamos a su contexto, y desde luego también el marco normativo social y legal, porque muchos de los problemas tienen que ver con la política, no es nada más las características de la sustancia o qué vulnerabilidades tiene el individuo o en qué contexto está viviendo, sino también los costos de las políticas. Y estos costos de las políticas los tenemos que evaluar, porque eso nos permitiría cambiar, modificar y ir hacia respuestas que tengan menos consecuencias adversas. Entonces tendríamos por una parte lo que ya sabemos del modelo de salud pública, las características farmacológicas de las drogas. El más claro ejemplo es el alcohol. Bajo efectos del alcohol disminuyen algunos controles y hace que la persona pueda manifestar de manera más clara su violencia, aunque también hay personas que son violentas y que el alcohol los tranquiliza, ¿no? Entonces nunca tenemos una situación perfecta de todo o nada. Las características de los individuos que los predisponen a responder y la sociedad que valida ciertas conductas, como podría ser la respuesta agresiva o el uso de armas. Entonces otros autores han planteado esta dimensión psicofarmacológica, pero creo que ya forma parte de mi vida. Tendríamos la violencia funcional que tiene que tener con el dinero para obtener drogas, y que esto, sobre todo en las personas que desarrollan dependencia y no tienen acceso a tratamiento y no tienen acceso al tratamiento de sustitución, podría, por ejemplo, en el caso de la dependencia a la heroína, pues podríamos tener más de este tipo de violencia, y que es diferente a la violencia sistémica, que está asociada con la producción y tráfico, y la estructural, que tiene que ver con el rompimiento del tejido social, la corrupción que tanto nos ha afectado. Todo forma parte del entorno en el que están nuestros adolescentes, y yo me voy a enfocar más a los dos primeros casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la marihuana, sabemos que no es una droga que induzca la conducta agresiva, que durante la intoxicación hay menos probabilidad que se dé estas conductas. Con el alcohol, por ejemplo, cuando el alcohol o cuando se consumen los inhalables y las metanfetaminas, sobre todo los estimulantes, sin embargo, las encuestas nos muestran que ellos tienen más problemas de conducta y tienen más probabilidad de vivir en ambientes problemáticos. Esta relación no se ha probado en los laboratorios, no hay una asociación que induzca la conducta violenta. Sin embargo, los chicos que viven en estos ambientes consumen más marihuana. Me parece que entender esta diferencia de lo que sería lo que una droga es capaz de actuar y lo que pasa en un medio ambiente donde el consumo no se valida, hace que tengamos que se junten los problemas en los jóvenes. Tenemos que atenderlos de esta manera, pero entender que forma parte de un contexto más amplio y que no tiene que ver con las características farmacológicas de las drogas. Ahora, lo que vemos entonces, y lo vemos ya desde la perspectiva del individuo, es que el uso de drogas y la violencia forman parte de estos estilos de vida que incluyen una conducta antisocial. Sabemos que la exposición temprana a la violencia aumenta la probabilidad de usar drogas, hay un incremento de la vulnerabilidad. En los adolescentes que tienen problemas de conducta también tienen más probabilidad de usar y se involucran más con estas conductas, y también que el uso temprano predice actitudes antisociales o conducta delictiva, probablemente porque son estas personas que tienen estas vulnerabilidades las que estarían usando más las drogas, no atribuible a la sustancia. En las políticas públicas se ha enfatizado demasiado la droga y menos al individuo y a su contexto, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los datos es que la droga no debe ser nunca el fin último, sino el bienestar de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, no hay una relación causal directamente, no corre en una sola dirección, a veces corren las dos direcciones, se refuerzan mutuamente. Ahora, el contexto se vuelve importante
y ya vimos en el caso muy claro del ejemplo de la marihuana, y hemos hablado como tipo de drogas es depresor estimulante, con más impacto en las drogas que son estimulantes, las políticas públicas que también son un factor muy importante en la aparición de estos problemas, y desde luego pues, todo el contexto social. Me gusta enseñar esta diapositiva, es la tesis de Mario Domínguez, que él trabaja con Guillermina Natera y investigadores de la Universidad Sur de California en comunidades donde se consume crack. El crack, que es esta forma fumada de la cocaína, apareció en Estados Unidos, alcanzó un boom muy importante en Estados Unidos en la época de mucho conflicto en las comunidades afroamericanas. Y el conflicto, y había mucha violencia, porque había mucha rebeldía de estas comunidades por sus condiciones de vida, y entonces siempre se caracterizó que el crack era una sustancia que estaba asociada con la violencia. Entonces ellos fueron a estudiar este problema en una zona muy violenta de Iztapalapa. O sea, la delegación más violenta de México, escogieron el municipio o el lugar, la comunidad más violenta de esta delegación, y investigaron qué estaba pasando con el consumo de crack. Y encuentran pues, que tenemos todos los patrones de consumo, desde las personas que fuman 1 o 2 veces por mes y que no tienen problemas, las personas que fuman los fines de semana o en las fiestas y que tampoco se ve que tengan conducta violenta o problemas con la policía o la cárcel, y pues las personas que sí tienen todos estos problemas, que son violentos, que han estado en la cárcel y que pues, hacen un uso muy compulsivo, ¿no? Entonces, decir, nunca es la droga, es la combinación. Y además el otro factor muy interesante que ellos encuentran es que en esta comunidad de tal alto nivel de violencia, el ingreso del crack no aumentó la violencia, ¿no? Es decir, son todas las condiciones del contexto. Francisco Juárez, que hizo este proyecto de tesis de doctorado también tan interesante, hace una relación de encontrar entonces qué es lo que ocasiona la conducta problemática de los adolescentes. Las líneas azules y rosas son las variaciones de hombres y mujeres, y las dejé claritas porque no las voy a tratar, nada más las líneas negras que nos hablan de los factores, cómo se asocia esta conducta problemática en hombres y mujeres. Pero sí les recomendaría leer el artículo porque las variaciones de género son muy interesantes. Entonces, él define esta conducta problemática a partir de la conducta antisocial, de los problemas por uso de drogas y los problemas por uso de alcohol. Entonces, toda esta combinación de conductas y problemas nos da esta conducta problemática. Y lo que encuentra es que la inseguridad percibida en el ambiente es un factor muy importante que incrementa el riesgo de tener amigos problemáticos, y entonces esto nos lleva a una conducta problema. Pero esta, inseguridad en la colonia también está asociada con una percepción del poder adquisitivo del dinero. Entonces hay una inseguridad, pero también una condición de pobreza, y esas dos cosas nos llevan a los amigos problemáticos. Por otra parte, también esta inseguridad percibida hace que tengamos más problemas en las relaciones familiares, más problemas en la adaptación a la escuela, y estos dos elementos también llevan a tener más amigos problemáticos. El problema socioeconómico nos afecta también a los problemas en la escuela. Entonces, todos estos factores, cuando hay problemas emocionales, problemas con la familia o en la escuela, llevan a problemas emocionales, y esto se asocia a través de amigos problemáticos o directamente a la familia, a las conductas problemas. Entonces, lo que nos va diciendo este estudio es que todos estos factores de riesgo, que ya los veíamos muy claramente en la conferencia anterior, nos van diciendo por dónde tenemos que buscar los modelos de prevención y tratamiento para evitar que los chicos, aunque vivan en estas condiciones de pobreza y inequidad, puedan tener una vida mejor. Y vamos a ver cuando vengan los factores de prevención que han funcionado bien, cómo estos factores se vuelven tan importantes
en los elementos para encontrar modelos de prevención efectivos, ¿no? Entonces, hablábamos pues de todo el problema de los factores de contexto, perdón, y lleva a esta declaración tan interesante del Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que nos dice también que el uso de drogas no es ni una condición médica ni necesariamente lleva a la dependencia. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces cuando se habla de las políticas públicas se confunde uso, experimentación con dependencia. Entonces, dependencia es una enfermedad, requiere tratamiento, pero la política no puede decir a toda la persona que detengo la mando a tratamiento. Ellos no quieren ir a tratamiento, nosotros tampoco queremos que vengan, no les podemos ayudar. Tienen que ir a prevención. Y me parece que lograr mejores definiciones se vuelve especialmente importante. Él sigue con esta postura y dice: la idea de que todo uso es peligroso y que debe controlarse a través de políticas duras ha dificultado ver a las drogas con potencial de daño bajo la misma perspectiva que alimentos potencialmente peligrosos, el tabaco y el alcohol, y que la política en estos casos busca reducir los daños, y me parece que nos está señalando un nuevo camino muy promisorio. Porque, ¿qué es lo que vemos en los discursos para la propuesta de políticas? Que es una situación de todo o nada, ¿no? O es totalmente prohibido o es totalmente laxo, y cuando uno trata de hablar de una regulación normalmente no es bienvenido en los escenarios, porque se piensa que si se va a regular entonces se va a prohibir y va a seguir la discriminación, ¿no? Entonces me parece que esta declaración del Alto Comisionado se vuelve especialmente importante. Ahora, en esta preocupación de entonces, ya vimos cuál es el problema, ya vimos hacia dónde tenemos que buscar estos factores para los modelos de prevención, pero también, ¿qué es lo que está pasando? Estamos replicando problemas, estamos encontrando estos ejemplos de los niños que juegan a ser narcotraficantes, raptan a su primo, lo matan, lo entierran, ponen un perro encima y se van a jugar, ¿no? Que ese es un ejemplo dramático, probablemente exagerado por los medios, pero son cosas que nosotros no habíamos oído. Sí vemos en las comunidades, por ejemplo, en las que trabaja en Tijuana, niñitas jugando a ser prostitutas y niñitos con palillos jugando a inyectarse heroína. ¿Qué está pasando en nuestro medio ambiente y qué podemos hacer nosotros como profesión para revertir esto? Este es un estudio de la doctora Benjet. Ella toma los datos de las encuestas de adultos y de las encuestas de adolescentes, que ella hizo estas de adolescentes, y compara qué es lo que está pasando en el medio ambiente en que crecen estos niños y adolescentes y cómo se incrementa el riesgo de los problemas de salud mental. Pues vemos ahí una parte muy importante de violencia que tiene que ver con la conducta criminal de los padres, con ser testigo de violencia familiar, con el abuso físico, la negligencia, el abuso sexual, que son realmente los factores más importantes y que son más comunes, además de la enfermedad mental de los padres, por razones que todos entendemos. ¿Qué es lo que vemos para el abuso de sustancias? Este incremento del problema parental de abuso de sustancias y de ser testigos de violencia familiar, pero también de la criminalidad de los padres, y para el riesgo de problemas de conducta, en donde se replican estas situaciones, pues vemos que la conducta criminal de los padres y el maltrato en todas sus formas se vuelven los factores de más importancia, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que atender estos problemas de los niños y los adolescentes de manera prioritaria? Nada más quisiera también llamar su atención, el último renglón es adversidad económica, y vemos que la adversidad económica no es significativa en la producción de ningún factor, ¿no? Eso lo hemos visto en los estudios con los niños y niñas en situación de calle. Hicimos un estudio de 62,000 niños en 100 ciudades que vivían en la calle entre 6 y 17 años, todos pobres, pero pocos tenían problemas. Es decir, si los niños salían a trabajar, regresaban a su casa, tenían una percepción de un ambiente familiar más o menos bueno, y los niños, las niñas sobre todo, y los niños tenían oportunidad de estudiar además de trabajar,
no tenían los problemas que tienen aquellos que no tienen estas condiciones, ¿no? Entonces, el pensar que la pobreza es determinante es, sí, incrementa el riesgo muy significativamente porque se concentran ahí todas las adversidades, pero no es un factor determinante si somos capaces de ayudarlos también en estos otros elementos. Lo cual no quisiera decir que no necesitamos desarrollo para avanzar en la atención de estos problemas, sí lo necesitamos. Y aquí les pongo un resumen de cuando analizamos los riesgos, las razones de momios. Por ejemplo, si una chiquita tiene una depresión y no es tratada, va a tener 3.2 veces más riesgo de abandonar la escuela, 18 veces más riesgo de desarrollar dependencia a drogas, 7.5 veces más riesgo de ser abusada sexualmente, y entonces es así como reproducimos todo el ciclo. Si nosotros lo podemos revertir, pues tendremos una situación completamente diferente, y me parece que ese debe ser parte de nuestro compromiso. Tenemos muchos otros factores de protección, porque si nosotros sabemos que si una mujer asiste a la escuela, tendrá menos riesgo de ser madre prematura. Si hay una educación sobre tolerancia en el noviazgo, pues que son estudios que ha hecho la doctora Luciana Ramos y aquí donde tenemos estas posibilidades de romper el ciclo de machismo y violencia contra la familia, y una depresión tratada, desde luego, no bloqueará las oportunidades de desarrollo de los adolescentes y disminuirá su riesgo de drogas, ¿no? Esta depresión durante la adolescencia va a ser mucho más discapacitante, la misma depresión que en cualquier otra etapa de la vida, porque bloquea el que ellos puedan cumplir las tareas de desarrollo que les toque en ese momento, y entonces los riesgos para abuso de sustancias se vuelven más grandes, y también para involucrarse en más problemas económicos. Entonces, sabemos que estas situaciones pueden predecirse y prevenirse. Sabemos que si empezamos a observar problemas en la escuela, conductas destructivas, la asociación con pares antisociales y problemas de conducta o actividad criminal, pues tenemos que trabajar en estas primeras manifestaciones con programas efectivos que pueden ser sencillos si empezamos en las etapas tempranas para poder revertir. Y bueno, está aquí Marilu y Nancy, que han hecho todos estos estudios tan interesantes en relación a cómo darles habilidades para la vida, habilidades psicosociales, y cómo ayudar a los padres con prácticas de crianza positiva les ayuda realmente a cambiar los problemas de conducta. Y lo que ha encontrado Nancy Amador es que también disminuye el estrés y los síntomas de depresión en los padres cuando se sienten capacitados para manejar los problemas de conducta de sus hijos. También tenemos aproximaciones terapéuticas importantes para jóvenes que ya están involucrados en problemas de conducta, y desde luego pues las intervenciones en la comunidad para poder mejorar las situaciones de inseguridad, el trabajo colaborativo y poder modificar la situación del medio ambiente. La doctora Luciana Ramos ha planteado una propuesta muy interesante de trabajar en todos los niveles de la comunidad. Nosotros esperamos pronto conseguir los recursos para que pueda aprobar las bondades de este modelo tan interesante que ha aprobado, pero bueno, hemos encontrado evidencias que estas intervenciones colectivas pueden disminuir los problemas en la comunidad. Ahora pasamos a la parte de tratamiento y la gran controversia que hay. O sea, yo creo que la dependencia es una enfermedad del cerebro, de los que cumple todas las condiciones, pero hay críticas de si esto es una manera de medicalizar un problema que es también social. Los doctores Colby y Volko plantean cómo es un problema de circuitos que además hace mucho sentido, porque nosotros sabemos si en un caso grave no se le da el tratamiento con el tiempo suficiente, no da tiempo de modificar el problema, y entonces siempre tendremos recaídas. Entonces yo sí pienso que es una enfermedad. Autores como Hall hablan de este riesgo a la medicalización,
Lo que yo pienso es que la dependencia sí es una enfermedad, está mediada desde luego por el medio ambiente, y que entre la exposición al consumo y la dependencia existe una multiplicidad de categorías diagnósticas, desde el tratamiento para la intoxicación, para el uso riesgoso, es decir, el que está la persona ya metiéndose en problemas, como manejar bajo los efectos de la marihuana y el alcohol, o que ya tiene un estado consumo nocivo, es decir, que ya ha tenido problemas porque tiene dependencia u otras complicaciones. Entonces, lo que nosotros tendríamos que estar pensando es cómo desarrollar esos modelos de tratamiento de acuerdo con las necesidades de las personas. Mucho de lo que vemos en los sistemas de salud es que están enfocados a un modelo de tratamiento, no están integrados al sistema de salud y cuesta mucho trabajo atender las necesidades de las personas. Entonces me parece que ahí tenemos lugar a una gran reforma, porque pues tenemos una brecha de atención muy grande, porque el tiempo que los lleva a tratamiento es amplio. Las adicciones llevan menos tiempo, como 7 años, pero tenemos que acordarnos que es una enfermedad casi pediátrica, porque la dependencia se establece a los 17 años y el consumo en la adolescencia lleva muy rápidamente al desarrollo de la dependencia, ¿no? Entonces, si es una enfermedad de jóvenes y se tardan 7 años en llegar a tratamiento, pues estamos perdiendo. Las personas con dependencia grave no tienen alternativas formales de tratamiento. Los servicios formales están muy alejados de las comunidades. El doctor Navidad pues, ha identificado esto de una manera muy clara, y me parece que lo que tendríamos que pensar son modelos de tratamiento que atiendan las necesidades de la persona. Es decir, que la persona no llegue al tratamiento de la puerta que toca, sino que llegue al tratamiento que necesita. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar buscando? Pues ayudar a las personas a cambiar su conducta, también a iniciar la abstinencia o mantenerla o reducir la frecuencia de consumo, pero también a cambiar esas conductas relacionadas que los llevan a consumir drogas o a la comorbilidad, que es tan importante. Hoy por hoy el tratamiento de las adicciones se da en unos centros, el tratamiento para la enfermedad mental en otros, aunque el 85% de los enfermos con dependencia grave tienen un trastorno mental. Pues me parece que eso tenemos que cambiarlo. Hay muchas intervenciones efectivas que han probado ser costo efectivas. Sin embargo, pues tendríamos que pensar qué es lo que necesita la persona para poder decir qué tratamiento se da. La heroína pues sigue siendo un gran reto. Hay desde luego tratamiento de metadona y buprenorfina en el norte. Hay dos, uno públicos, uno en Juárez y otro en Tijuana. Sin embargo, las estadísticas de centros de tratamiento nos hablan de casos en todos los centros de tratamiento alrededor del país, desde los que vienen, los que atienden conductas o problemas más leves hasta los que atienden conducta más grave. Todos tienen casos